Y estamos aquí en el día. En esta ocasión vamos a conversar con María Waleska Álvarez. Ella es presidenta de Educa y justamente vamos a hablar sobre un tema muy importante para la juventud dominicana, que es el de la educación. Vamos a hablar también sobre esos lineamientos de actuación para el trabajo dirigido a orientar las políticas educativas. Saludos, María. Bueno, muchísimas gracias por recibirme en este espacio. No, un placer tenerte con nosotros. Lo hablábamos fuera del aire. Eres la segunda mujer en dirigir Educa. Es Y correcto. la anterior fue hace muchos años. O sea que yo creo que eso es una buena señal, que la educación esté dirigida por mujeres y más ahora donde todas las estadísticas te dicen que la mayor cantidad de estudiantes universitarias y de graduadas universitarias son mujeres. Sí, la realidad es que como país, como sociedad, en la medida en que tengamos mayor diversidad, no solamente de género, sino también de generaciones, nos da una mejor oportunidad de realmente innovar y de tener ideas que nos ayuden a mejorar la calidad educativa de nuestro país. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué reto tú tienes por delante? Tú como parte de un equipo que trabaja en esto, estamos hablando del compromiso de sectores empresariales con la educación dominicana, lo cual es muy meritorio. ¿Qué cosa tú ves de entrada que serían objetivos de ustedes como Educa en relación al sistema educativo nacional? ¿Cuáles serían las dos o tres objetivos fundamentales? Nosotros desde Educa estamos convencidos que primero debemos mejorar la calidad de nuestra educación. República Dominicana ha hecho un compromiso precisamente a través del Pacto Educativo que se firmó hace unos años por todos los actores de la sociedad. Debemos asegurarnos de que en efecto como país respondamos a esos compromisos que hemos hecho con esos más de 2.6 millones de niños que asisten todos los días al sistema educativo. Mejorar la calidad de estos estudiantes, dotarlos de las competencias realmente necesarias para que tengan una oportunidad de empleo. O sea, al final yo creo que buscamos que como país podamos tener a la educación como un motor de desarrollo sostenible que realmente nos permita a través de la educación ser un país competitivo, darle oportunidad de empleo a nuestra sociedad y sobre todo pues conectarnos con este mundo global en el que vivimos. Dentro de eso hay prioridades que creo que son importantes, mejorar las competencias básicas, lectoescritura, matemáticas con realmente calidad, dotar a los niños de ese pensamiento crítico, trabajo en equipo, asegurarnos que esos niños salgan con valores familiares, que sean hombres y mujeres de bien para el entorno en el que se van a desarrollar. Creemos que dentro de esto hay competencias muy elementales en el mundo en el que vivimos, el inglés como segundo idioma desde muy temprana edad, la programación, las competencias digitales. Nosotros estamos convencidos que a nuestros niños hay que dotarlos con estas competencias para que realmente tengan una oportunidad de un futuro digno. María, cuando hablamos de políticas educativas, tal vez la población en general que no está muy involucrada con educación no sepa a qué se refiere este término. ¿Qué son las políticas educativas? Mira, las políticas educativas son los principios generales por los cuales se estructuran las reglamentaciones, las leyes, las normas, las decisiones que se adoptan en el Ministerio de Educación y en todas las organizaciones que están vinculadas precisamente al mundo educativo. O sea, la política pública es la que guía efectivamente el camino por el cual todos los actores que están involucrados en el sistema pues deben de mejorar o producir una educación de calidad. Déjame invitarte a un café, que yo sé que ayuda muy bien en la mañana. Excelente. Y más para este diálogo tan rico que estamos teniendo. Y más si un contigo. café dominicano. Claro que sí. Gracias, Kenia. Gracias. Yo pienso que no podemos hablar de educación hoy en día, y yo sé que ustedes como Educa lo tienen muy claro, sin tomar en cuenta de dónde venimos de manera inmediata. Venimos de una pandemia, en esa pandemia el Estado Dominicano hizo lo que pudo, de por sí todo el mundo hizo lo que pudo, no había un guión, el sector empresarial, todo el mundo tuvo que hacer lo que podía, era un escenario totalmente novedoso. La última pandemia así fue hace 100 años que ocurrió. Claro. Entonces de repente nadie decía, yo soy el experto en pandemia, nadie era experto en eso. Pero hay números mundiales, no solamente locales, que hablan de retrocesos, es decir, hemos echado hacia atrás, algunos dicen 10 años, otros dicen 20 años. Entonces la vida continúa, estas generaciones siguen subiendo.
¿Se ha pensado desde Educa, en relación con el diálogo con el gobierno y otros actores, el crear iniciativas que ayuden a cerrar en gran medida, en lo posible, esa brecha que no ha provocado la pandemia, ese retroceso en muchos de los números? ¿Se ha pensado en algún plan en concreto, proponerle a las autoridades? La realidad es que educación, si no fue el sector más afectado con la pandemia, definitivamente fue uno de ellos. Y desde Educa se han hecho innumerables iniciativas y proyectos precisamente para atender a esa realidad. Ya la educación venía con rezagos importantes y con desafíos que datan de varias décadas atrás. La pandemia agravó de manera considerable muchos de esos desafíos. Para los actores del sistema esto no es una novedad, y desde Educa pues lo que hemos primero hecho un esfuerzo importante en apoyar la formación de los maestros. O sea, si algo puso en evidencia la pandemia fue la posibilidad de usar la tecnología como una herramienta que realmente nos permita dotar a los maestros de mejores competencias, fortalecer sus habilidades, conectar a las familias. Yo creo que si algo importante ha traído la pandemia es que rescatamos la cercanía de las familias involucradas en los procesos educativos. Entonces, desde Educa, a lo largo de estos 2 años que vivimos de pandemia, se han generado múltiples programas de capacitación para los maestros, se han hecho estudios que nos permiten en realidad entender con evidencia cuál fue el impacto, cuáles son las áreas más afectadas, cuál fue la reacción de la familia, de los estudiantes, de los maestros, como parte de este proceso que hemos vivido, y en base a la evidencia entonces proponer iniciativas y programas que nos permitan mitigar esos efectos y por qué no, verlo como una oportunidad de dar un salto sobre ese rezago que ya teníamos, de usando tecnología, de usando efectivamente mecanismos que nos permitan fortalecer las capacidades de los profesores y así poder entonces guiar a los niños de una manera más eficiente. Así que sí, hay diversas iniciativas que además las trabajamos de la mano con todos los actores involucrados en el sistema. Vemos, María, que Educa, bueno, se enfoca en el sector privado, pero ¿cómo impacta esta situación de las escuelas del sector público, estas huelgas y demás que están ocurriendo en el país a propósito de los profesores, a ese sector al que ustedes se dirigen? ¿Impacta de alguna manera? Bueno, la realidad es que Educa se apoya en el empresariado. O sea, Educa es acción empresarial por la educación, pero Educa trabaja en realidad para la educación de calidad del país con un enfoque de hecho importante en lo que es la educación pública. El Educa es una organización sin fines de lucro en el cual las empresas del sector privado aportan precisamente para que Educa pueda apoyar a los actores del sistema buscando una educación de calidad orientada a nivel nacional. Nosotros, que muchas personas, disculpa María, podrían pensar que por el hecho de estar en una alianza público-privada o de que esté el empresariado involucrado, solamente se enfocan a ese sector privado. Todo lo contrario, precisamente recientemente se hizo una encuesta en Educa entendiendo cuál era la percepción sobre todo de la comunidad educativa de para quién trabaja Educa. Y Educa, de acuerdo a esa percepción, trabaja primero para los estudiantes de las escuelas públicas, trabaja para los maestros de las escuelas públicas y trabaja de la mano del Ministerio de Educación y otros actores importantes. El sector privado a través de Educa lo que hace es aportar, colaborar para que como país tengamos una educación de calidad, pero todos los esfuerzos que se realizan desde Educa van precisamente orientados a apoyar y colaborar en que más de 2.6 niños que asisten todos los días millones, a los colegios públicos y privados, apoyados por más de 160.000 maestros que forman el sistema, es a donde está realmente orientado el trabajo de Educa. Bueno, la sociedad dominicana salió a las calles a luchar por el 4%. Yo creo que de los movimientos más hermosos, pacíficos, este mismo programa con un chilora a la cabeza, siempre que miro el set detrás que está en amarillo, me recuerda el 4%, las famosas sombrillas amarillas. Se logró, pero hay una cierta sensación de mala gestión, no de esta administración, de las anteriores también. Bueno, nada más ha habido 2 administraciones, la anterior de Danilo Medina y ahora la de Luis Abinader. Educa
tiene interés en ayudar a mejorar la calidad del gasto en educación pública, porque estamos hablando, creo que no me equivoco, el ministerio con el presupuesto más elevado. Como tú decías ahorita, si no es el más, debe ser uno de los dos con más dinero, porque el 4%. Entonces, Educa tiene alguna iniciativa en relación a calidad del gasto, porque hay mucho dinero y a veces uno dice, debimos de haber avanzado más en educación y no se nota. Efectivamente, Educa recientemente hizo, de hecho, un estudio sobre calidad del gasto. Y nuevamente, basado en la evidencia de ese estudio y de otras iniciativas que desde el punto de vista de la investigación se han realizado en Educa, pues la idea es que a través de esa evidencia nosotros proponemos precisamente políticas públicas, proponemos iniciativas que nos ayuden como país a definitivamente hacer un uso efectivo de los recursos que hemos dispuesto para la educación del país. Nosotros reconocemos que hay retos enormes, pero también reconocemos que hoy vivimos un momento inmejorable para el país. Vivimos un momento donde como país hemos demostrado ser resilientes, donde hemos sido referentes del mundo en cómo se han tratado muchos casos vinculados al turismo, a la recuperación económica de nuestro país, el manejo de la crisis sanitaria. Educa tiene la ilusión de que podamos ser ese mismo referente en materia educativa y sobre todo que hoy en día están dadas condiciones muy favorables, hay voluntad política para todo el tema educativo, hay una alianza público-privada que es de las mejores que tenemos en la región, tenemos definitivamente la gente más talentosa del planeta, hasta ahora el sistema no nos ha permitido explotarlo, pero tenemos el entusiasmo de que trabajando juntos, y eso es una de las cosas que Educa efectivamente promueve. Yo creo que todos los actores están convencidos de que la educación debe de ser una prioridad de la agenda nacional, sobre todo por ese movimiento al que todos como país apostamos. Y dadas esas condiciones, y como dije anteriormente, con una familia que la hemos recuperado a través de la pandemia, involucrada en los procesos educativos, están dadas las condiciones para que como país podamos hacer un uso más eficiente de esos recursos que estamos destinando a la educación y esperar ver resultados ni siquiera en el largo plazo, sino incluso en el corto plazo, porque se ha demostrado que aunque la educación es una apuesta a largo plazo, podemos empezar a medir y a ver resultados en el corto plazo. Claro, y se evidencian esos resultados en esas pruebas que se realizan, en esos informes a nivel internacional también, que tal vez no sean a largo plazo, pero evidencian cómo va la educación dominicana. Correcto. Ciertamente. Bueno, es muy interesante esta conversación que tuvimos con María Waleska Álvarez, presidenta de Educa. Ella pone un punto de atención muy importante en el tema de las alianzas público-privadas en relación a la educación, con el trabajo que vienen haciendo ustedes en Educa. Invitarles a ustedes a continuar con el día y pues recordarles que nos queda un poco más de contenido en este día. Muchísimas gracias. María. Muchas gracias, María Waleska. Gracias.